no están planteadas correctamente, pero aquí lo real es que todo esto depende también de los partidos políticos. ¿Qué cosa está haciendo, qué ha hecho bien y qué no ha hecho bien el gobierno en materia de esta discusión educativa? Que data en realidad no solamente de este momento ni de la nueva ministra. Ya la cuestión educativa estuvo planteada crudamente con ocasión de la necesidad de reemplazar al anterior ministro de Educación, que parecía además exitoso en cierto sentido y que sin embargo también al final se ha advertido que tuvo vacíos o desviaciones. ¿Qué cosa está pensando frente a la crisis y frente a la situación creada el gobierno? Eso es lo que me gustaría conocer el punto de vista del congresista Juan Cheput. Bienvenido. Muy buenos días, Raúl, un saludo a todos. Mira, yo tengo una posición particular respecto a esto. Yo creo que el gobierno ha reaccionado finalmente un poco urgido por las circunstancias, pero quisiera ir al fondo del asunto, al origen, ¿no? Yo veo a mis colegas de la izquierda, miembros de la izquierda, señalar que el gobierno ha permitido que se llegue a esta situación, pero ignoran una cosa fundamental. Desde la gestión de Patricia Salas y de Jaime Saavedra, el sector de educación ha sido copado completamente por la izquierda. Y yo creo que ahí está la razón del problema, que estos ministros permitieron que una gran cantidad de personas entraran al sector de educación, sensualizaron a los dirigentes vinculados a Patria Roja, es decir, les dieron trabajo, consultorías, una serie de cosas, y un gran sector del magisterio, al no verse representados porque sus dirigentes paraban de viaje o en capacitaciones en el exterior, empezaron a formar dirigencias paralelas. ¿Qué es lo que sucede? ¿A eso qué hacían los partidos? No, pero estoy mencionando el fenómeno de lo que ha pasado en los últimos años hasta llegar al gobierno. ¿En esos años qué hacía el APRA? En ese año había una suerte de Pax Romana, o sea que se permitía el gobierno de Humala. El Ministerio de Educación contrate personas en la época de Humala, como que hacía el APRA. Éramos 4 parlamentarios y estábamos enfrentando. Por eso estoy diciendo, ahí hubo una Pax Romana y en cierta medida un consenso con todos, o sea, porque pensaban que se estaba avanzando, pero eso lo único que logró es que se llegara a una situación de no representatividad en los dirigentes históricos y forman una serie de agrupaciones de siglas, CONARE, los del Movadef, etcétera, etcétera, una serie de facciones contra los de Patria Roja que históricamente habían manejado. De ahí paso a lo que ha dicho Carlos Chipoco. Yo discrepo rotundamente con que es el gobierno el que es el causante de ese tipo de cosas. Si vamos a hablar de soluciones políticas, ¿qué significa la participación de 5 voceros del Congreso en el proceso de negociaciones si no se ha llegado a nada? Y con eso no estoy diciendo que ha fracasado también el Congreso, sino que se ha intentado plantear soluciones políticas. Pero cualquiera que hace política sabe que hay un fenómeno llamado intransigencia. Y la intransigencia es cuando uno de los dirigentes plantea posiciones maximalistas extremas porque quiere continuar. Porque su objetivo no es el aumento de remuneración, sino su objetivo es posicionarse políticamente. Entonces, si puede haber algún tipo de déficit, es la falta de señalamiento y el problema de todo el Estado para no poder identificar a estos individuos vinculados a grupos violentistas que tienen una agenda política particular, y tal vez ese es el error de todos. Y de no señalar concretamente. Y obviamente de parte del gobierno, que no puedo negar que ha tenido una serie de contradicciones. Bueno, eso es lo que quería insistir, en esa parte justamente. Es decir, más que contradicciones también, digamos, no estaban advertidos ni preocupados por encontrar fórmulas de viabilización en materia educativa. Claro, yo creo que hubo un criterio economicista. Es decir, pensar que la solución era eminentemente económica, aumento salarial y ese tipo de cosas, ¿no? Y al final no funcionó. Y si a eso le agregamos la contradicción existente entre el ministro del Interior y la propia ministra de Educación en un inicio del conflicto, y que no se supo manejar adecuadamente. ¿Y eso se está discutiendo al interior del partido? Por supuesto, lo estamos discutiendo porque creemos que es parte del lenguaje y debate público de ambas cosas, ¿no? Porque no podemos repetir el fenómeno. Y ahora ya se está calmando la huelga, se está retomando... ¿Se está calmando? Sí, en ciertas regiones ya se está volviendo. Yo creo que la posición de hacer cumplir la ley sobre la base de los despidos y sobre la base de los reemplazos es algo que va a funcionar, ¿no? Pero es obligatorio hacer un análisis de lo que ha acontecido para que eso no se vuelva a agravar. Congresista Mauricio Mulder, a ver, escuchemos un poco. A ver, creo que hay que hacer algunas puntualizaciones.
Primero, las demandas que han planteado los maestros son las demandas propias de toda organización de carácter sindical y de todo gremio que evidentemente tiene muchas carencias. Los aumentos de sueldo, las bonificaciones por lugares de riesgo, los ascensos, la capacitación, etcétera. Todo eso es natural, normal, y aquí no se puede decir que son temas en los que se esté haciendo demagogia o se esté impulsando fórmulas de impedimento de una solución. No son tan tontos en el sentido de pedir cosas imposibles, ¿no? No son Francia del 68 que decía, seamos realistas, pidamos lo imposible. No, están pidiendo las cosas normales. Pero es evidente también que ese es solamente una estrategia para posicionar a un sector que ha combatido y creo que a todas luces ha derrotado al sector tradicional del SUTEP. Es decir, que siente que está llegando al poder. Está llegando al poder sindical, al control del sindicato más grande del país, y esto ha sido consecuencia de una decisión política que han tomado los sectores que están vinculados a lo que originalmente se conoció como el CONARE, que era los que llamaban a la reconstrucción del SUTEP, ¿no es cierto? Y que viene de las épocas del señor Huaynalaya, el año 2004, 2007, más o menos. Entonces, esa respuesta la han logrado imponer. Ellos han tenido una convención en junio, el 17 de junio, ya estallada la huelga en el Cusco, y ahí tomaron una decisión de sumar a todas las bases y han desbordado la dirigencia nacional. El resultado político es que van a tomar el control y que el próximo año vendrán más cuajados, vendrán más firmes, vendrán más cohesionados y será mucho más complicado. Segundo, frente a ese esquema de cosas que no viene de anteayer, como dice Juan, efectivamente ya tiene sus años allí y ha tenido un Ministerio de Educación que efectivamente ha jugado displicentemente frente a estas circunstancias, haciendo caso omiso a lo que el Ministerio del Interior o los Ministerios del Interior pudieran haber informado, porque sí se tienen esa información, y evidentemente han puesto las cosas al punto de que han maniatado las manos del Ministerio de Educación. Y esto no es solamente de la señora Martens, viene de la gestión anterior y comienza con la señora Salas. La señora Salas, cuando llegó, lo primero que tuvo como consigna es desmontar todo lo que se había hecho antes. Incluso quería bajarse el Colegio Mayor, Presidente de la República, los colegios de alto rendimiento, estaba en contra del tema de la evaluación en sí, lo manifestó. O sea, era una agenda completamente fuera de lugar, que tanto se les desbordó que tuvieron que hacer un reacomodo, y bueno, Saavedra lo único que hizo fue mantener las cosas en su lugar. Increíblemente llega Pedro Pablo Kuczynski, y solamente porque Saavedra tenía una caja grande y había logrado tener buena imagen y había tenido mucha prensa, lo mantiene, demostrando que no tenía una política educativa propia. Bueno, este gobierno no tiene tiene una política educativa tampoco propia. es desaconsejable si estaba más o menos manejándose la cosa bien. Pero no se estaba manejando la cosa bien. Ahora, esta huelga ha desnudado las cosas que están reclamando, son cosas que venían justamente de la gestión del señor Saavedra. Así que ¿cuáles fueron esas yo creo que hay, bueno, justamente el tema de que cómo se han manejado las evaluaciones con burócratas que llegaban de segundo nivel y que generaban situaciones de superioridad moral del hombre que viene de Lima sobre el profesor que viene del Ande. Esas sí son cosas que son reales. Las evaluaciones se han manejado muy mal y han generado fricciones entre el profesor y los burócratas que llegaban a evaluarlo. Entonces, tenían argumentos para venir a decir que ese tipo de evaluaciones ellos estaban en contra, y por eso se convirtió en una bandera de lucha, porque no inventan las banderas de lucha. Las banderas de lucha se convierten por las ineficiencias del Estado peruano en implementar temas que son correctos, como es el tema de la meritocracia. Bueno, si me permites complementar algo, en esa época, estoy hablando de la gestión del señor Saavedra en el gobierno de Ollanta-Humala, había quejas contra algunas universidades que evaluaban a los profesores, y profesores formados en la Cantuta, en matemática, por ejemplo, eran evaluados sobre cursos de historia universal. El mismo reclamo que se hace ahora. Es decir, el diseño de las evaluaciones era completamente distinto a la formación de los profesores. Exactamente, y eso lo utilizaban, por ejemplo, para que cuando se estaban habían postulaciones para directores de colegio, que eran también un número bastante grande a nivel nacional, se jugó con ese tipo de estratagemas para que a profesores que estaban especializados en historia los jalaran en matemáticas, no los ascendían. Y eso se direccionó para colocar políticamente a personas que eran adscritas al gobierno.
del señor Ollanta Humala. Esas son denuncias que hemos recibido los parlamentarios a lo largo de varios años, de cómo se manejaba políticamente ese tema, para evitar que personas que tuvieran posiciones debieron políticas o no distintas, haberse abordado en la campaña electoral, por ejemplo. Bueno, pues, pero la porque campaña era la electoral gran ocasión para decir, lo que pasa estamos es que fallando en esto, proponemos tales y en la cuales campaña cosas. electoral, en la campaña electoral se dice lo que se puede decir y lo que se rebota, pero en la campaña electoral el señor Saavedra tenía pues el respaldo de todos los medios de comunicación que decían que estupenda gestión, que hombre de primera. Su esposa estaba trabajando en la campaña electoral del señor Kuczynski y él era ministro de Humala. Entonces ya había pues ahí un vaso que los concatenaba, ¿no es cierto? Bueno, lo cierto es que el tercer punto que quería puntualizar es que frente a este estado de cosas, el gobierno y particularmente el señor presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, ha tenido un manejo completamente displicente y negligente, porque él ha podido tomar una decisión firme desde el primer momento, pero no la tomó. Ha ido con idas y venidas, dijo que los iba a recibir, los recibió, él ni supo a quién recibió, le hablaron 4 cosas y después mandó un Twitter diciendo yo los escuché, sigan adelante, y entonces eso no sirvió para nada. Cuando un gremio llega hasta el presidente de la República es porque se supone que ya nadie lo ha podido solucionar hasta ese camino y el presidente, el monarca, el de arriba, es el que va a decidir todo y ahí se acaba. Pero que el presidente sea simplemente un ave de paso que, ya escuché y me voy, eso generó que el sindicato se sienta más fortalecido y entonces empujaron más las cosas. Y todo el resto de confusiones que hubieron con el proyecto que se presentó supuestamente por 4 parlamentarios, más la incorporación de Fuerza Popular dialogando con el señor Castillo, etcétera. Todo eso ha generado la desorientación del debate político, llevándolo al punto de decir, bueno, entonces aquí están saboteando la huelga los fujimoristas, y entonces los fujimoristas contestan no, que la incapacidad del gobierno, y en lugar de estar debatiendo el tema de fondo, que es que estamos frente a una situación complicada. Vamos a tener a partir de ahora sindicatos manejados por Movadef o por facciones de Movadef en alianza con facciones de Pucallacta en los próximos años. Y ese sindicato va a tener posiciones de fuerza. ¿Por qué? Porque están ideologizados, porque ya tienen una predisposición a considerar que el cargo sindical es un cargo de un combatiente revolucionario para la toma del poder. Y con esa concepción va a tener que lidiar este gobierno en los próximos 3 años. Y si eso se irradia hacia otros gremios, Dios nos coja confesados. Pero es posible que ocurra, porque las demandas que van a haber en los sectores organizados, que siempre se ha dicho, pues son los minoritarios, el mundo es informal, los sindicatos están en retroceso, etcétera. No es que estén tan en retroceso, ahí están. Y sobre todo si son de la administración pública, en el sector salud, la cosa está que hierve, y puede ser el siguiente punto en el que puedan haber este tipo de cosas. Así que hay que estar preparados. Vamos a hacer una pausa, 9:32. Bueno, hasta ahora el examen en realidad es un examen que preocupa porque nos está dando simplemente la impresión de que existe un vacío en varios conceptos, ya no solo en conceptos educativos, sino políticos, etcétera. Lo real es que, sin embargo, desde el punto de vista de la población, existe un ánimo de decir, bueno, pero volvemos a la vieja política, volvemos a lo clásico, no tenemos ninguna manera de conceptualizar las cosas de manera distinta. Y entonces viene a ocurrir lo que ya se está sucediendo, es decir, que se pide el cambio del equipo ministerial, por lo menos en lo que se refiere a educación en este momento. ¿Esa es o no una solución? ¿Cómo se lograría una aproximación en las posiciones de las diversas agrupaciones políticas, siendo que toda vez en realidad las que hoy día están representadas en el Parlamento no representan la voluntad popular en cierto sentido? Porque la izquierda está ganando espacios y la izquierda más radical. Entonces, uno dice, bueno, la legitimación de las cosas ya no se pueden dar desde un gobierno que está debilitado, desde un Congreso que en realidad no tiene la suficiente fuerza, porque también está desacreditada un poco la clase política tradicional. Y entonces, ¿hacia dónde vamos a caminar
en una situación así. Perdón, yo discrepo completamente de eso, de que los partidos que están en el Parlamento no representan y que la izquierda está avanzando. Esa es una, digamos, visión muy televisiva del tema. Esa misma izquierda que está marchando ahora no es en sí, ahí hay también profesores de otras ideologías, incluso yo he encontrado compañeros del partido aprista. Pero aunque fueran todos de izquierda, esos han votado por sus candidatos de izquierda y son los que han permitido de que el Frente Amplio tenga 20 parlamentarios. Pero los demás también tenemos la legitimidad de nuestros votos y tenemos todavía nuestra presencia. Yo creo que no va por ahí, Raúl. Yo creo que por donde va es por el tema de que se está incorporando al debate nuevamente el sector de Sendero Luminoso a través del Movadef. Ese es el tema. Más fortalecido. Así es. Y además, en la vía política que ellos mismos estructuraron como una estrategia después de haber perdido la guerra en armas. Entonces ahora están en la guerra política y ya tienen un punto de avance. Han puesto un pie en el otro lado. Y eso es el tema en el que habrá que acostumbrarse. Ahora, yo no creo que la mayoría de las bases sean del Movadef, aunque haya habido 4.000 que han firmado los padrones. Muchos pueden haberlo firmado sin saber lo que era. Lo que va a llevar a que esos dirigentes tampoco pueden ser ultra radicales ni utilizar a la masa para empujarlas a que se vayan al sacrificio. La gente también piensa en sus hijos, piensa en su economía, piensa en que las cosas que se deben pedir deben ser cosas realistas, y por eso concuerdo en que es posible, no apostaría mucho, pero es posible que durante esta semana la huelga se vaya diluyendo un poco. Si no se diluye, entonces es evidente que ya van a mantenerse con un grupo muy compacto que va a seguir hasta las últimas consecuencias. No sé si están preparados para eso, probablemente ya digan